Está con nosotros el ex senador Miguel Moreno Brizuela. Bienvenido. Pedro, mucho gusto verte. Me da mucho gusto poder platicar contigo. Platicaba con Omar Urreta antes de que tú llegaras sobre tus actividades en materia de protección civil, la creación de los protocolos de protección civil y cómo era muy importante que se siguieran ahora que fue el terremoto del 19 de septiembre, ¿no? Primero el del 6 de septiembre y luego el del 19 de septiembre para prevenir daños y la pérdida de vidas. En ese sentido, el Senado, ¿cuáles fueron tus principales tópicos que tú tomaste? Bueno, cuando yo fui senador de la República en el año 2006, tuve la fortuna de ser nombrado presidente de la Comisión de Salud y de Seguridad Social. Eran dos comisiones distintas, Salud y Seguridad Social, y yo hice que se juntaran en una sola porque en México tiene todo que ver ambas cosas. La salud por un lado y las pensiones por el otro lado, pero recordemos que aquí el sistema nuestro, en nuestro país, las pensiones son manejadas básicamente por el Instituto Mexicano de Seguro Social, por el Instituto de Salud de los Trabajadores del Estado, IMSS e ISSSTE, y entonces será necesario compaginar ambas comisiones en una sola. Proyecto George Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. De tal manera que tuve el honor de encabezar, de presidir, ser presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social, que en algún momento del Senado, fíjate qué interesante y lo digo con mucho orgullo, se votó entre todos los senadores cuál consideraban que era la mejor comisión, la que mejor había trabajado. Y bueno, pues la mayor parte de los senadores votó que la de Salud y Seguridad Social. En 2000 y 2006 fue esto. Entre 2000 y 2006, fui 6 años senador de la República, y en todo este lapso debo decir que impulsamos muchas leyes para beneficio del país en materia de salud. Hubo discusiones muy importantes, se aprobó el Seguro Popular, que yo voté en contra, tengo que decirlo, soy de los que consideró que el Seguro Popular no debió de existir, que era hacer una burocracia más en materia de salud. O sea, hay mucha burocracia en nuestro país, ese es uno de los principales problemas de los cánceres de este país, es la burocracia, y en salud pues no es la excepción. Fíjate que yo quise hacer una asociación civil y me pidieron que estuviera registrado en el Seguro Popular. Yo no sabía por qué, pero bueno, nos registramos en el Seguro Popular. Y después, cada año me mandan llamar para ver si me vuelven a registrar. Y digo, pues, ¿para qué? Si no le prestan a uno el servicio, no tiene una atención médica de urgencias, no entiendo. Y ahorita que dices que es una burocracia, me brinca el tema, ¿no? Totalmente, era gastar más para un aparato burocrático y no para mejorar los servicios de salud. Entendamos que yo propuse en aquel entonces, y esto es algo que le voy a proponer a Andrés Manuel López Obrador, que haya un solo sistema de salud, no tiene que haber muchos sistemas de salud. Aquí está el sistema de salud de salubridad y asistencia a la Secretaría de Salud, que son todos los hospitales de la Secretaría de Salud, que son todos los institutos. Esa es una burocracia. Además están los servicios de salud estatales, los servicios coordinados de salud estatales, otra burocracia que coexiste. Además de esto está el Instituto Mexicano del Seguro Social, que otorga salud también, otra burocracia. Además está el ISSSTE, otra burocracia. Y ahora se creó, o en ese entonces se votó por crear el Seguro Popular, otra burocracia. Entonces yo digo, con una sola
funcionaríamos mucho mejor, se adelgazaría la burocracia y se daría mejor, el dinero se gastaría en contratar más médicos y enfermeras, que es lo que verdaderamente hace falta. Ahorita que está tronando el Seguro Social, ¿por qué no destinaron esos recursos al Seguro Social? Está tronando, está colapsando todo el sistema de salud y seguridad social del país. Desgraciadamente ha sido, ahí están mis intervenciones en el Senado, lo pronostiqué desde entonces. Todo lo que venía era un desastre al que íbamos encaminados, y hoy el desastre está a punto de alcanzarnos. Espero que ahora que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de la República, porque estoy convencido que así va a ser, entonces se haga todo esto de manera sencilla, de manera ágil, sin burocracias. Te pongo un ejemplo, en Veracruz, mi estado, para que la gente entienda bien a qué me refiero con esto de la burocracia. Resulta que en Veracruz el presupuesto para este año fue de 96,000 millones de pesos, muy poco para un estado tan grande y poderoso como mi estado, Veracruz. El año pasado fue de 104,000, pero por malos manejos se bajó a 96,000. De 96,000 millones, 60,000 millones se utilizan para gasto corriente. ¿Qué es lo que tiene que ver con las burocracias, con el gasto de la burocracia, con viáticos, con todo ese tipo de cosas? Estoy hablando del presupuesto de todo el estado. De todo el estado. El presupuesto de todo Veracruz son 96,000. Para todo, para seguridad pública, que es un problema de inseguridad terrible, para salud, para educación, para todo. 96,000 millones. De estos 96,000 millones, 60,000 se utilizan para gasto corriente. Es decir, una empresa que funcionara así quebraría al día siguiente. Entonces, es necesario, esto lo puse como ejemplo de lo mal que funciona en México los gobiernos, porque la burocracia es lo que más se impulsa, y pues la salud no escapa de esto. Por eso te decía, al origen de la plática, que había hecho durante mis 6 años de senador, pues encabecé esta importantísima Comisión de Salud y Seguridad Social. Ahorita que hablas del presupuesto de Veracruz, de lo que es la salud, de lo que es el gasto corriente, viene a mi mente Duarte. Si quedaron 94,000 millones dentro del presupuesto, eso es para este periodo, ¿no? 96,000 en para el este. anterior ciento y tantos. 104,000. 104,000 millones. Y se desaparecieron no sé cuántos miles de millones de pesos, más 60,000 que se usan en gasto corriente, no le quedó nada al Estado. No, el Estado está terriblemente endeudado. El último corte que yo tenía eran 150,000 millones de pesos de deuda. De deuda. Es decir, es una deuda impagable e incobrable. Por eso el estado de Veracruz sigue hoy muy mal. Desgraciadamente salimos de Javier Duarte, pésimo gobernante, a Miguel Ángel Yunes Linares, que mucha gente lo vio con esperanzas, cuando menos en el ámbito de la seguridad pública, que era su expertise. Y hoy el desastre sigue igual o peor aún en Veracruz, y pues todo tiene que ver con un daño de fondo. ¿Qué es lo que está pasando en todo el país? La corrupción es como la madre de todos los problemas en nuestro país. México es el país, yo creo, más corrupto sobre la faz de la tierra. Así es. Cuando digo más corrupto, es la clase política más corrupta. Antes era Filipinas, pero con la entrada de este presidente, que es medio loco también, medio dictador, y que mata a los delincuentes, pues la corrupción ha disminuido notablemente. Entonces, hoy nos quedamos como los campeones de la corrupción. Imagínate qué terrible deshonor. Andrés Manuel, con el cual tuve la oportunidad de platicar en varias ocasiones,
me comentaba algo que se me hizo interesantísimo. El presupuesto para este año, que ya perdón, para el año pasado, que todavía no nos ubicamos, el presupuesto del año pasado para México fue de 5 billones de pesos. 5 millones de millones. De este presupuesto, el cálculo es que el 20%, es decir, 1 billón, se lo roban los políticos. 1 billón. Fíjate qué tan grave es la corrupción, que si tú dijeras, ok, a ver, son 5 billones, así muy esquemáticamente, 5 billones de pesos. Hay 30.2 millones de familias en México. ¿Saben qué? Ya no, o sea, para no gobernar e irme a mi casa a descansar, voy a mandar ese dinero, lo voy a repartir entre las 30.2 millones de familias y se los mando a sus casas. ¿Sabes cuánto le tocaría a cada familia? No. 14,000 pesos mensuales. 14,000 mensuales. No habría pobres. No, Y estamos hablando a todas. Hay familias, los más ricos, que no necesitarían esos 14,000, o sea, podría aumentarse. Si se los diéramos nada más a los pobres, serían como 30,000 millones, como 30,000 pesos mensuales. No tenemos ningún problema. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué hacen con él? Corrupción, corrupción, corrupción. Y la corrupción se ataca, y en esto Andrés Manuel tiene la razón, de arriba para abajo. Si el presidente no es corrupto, los gobernadores no lo son, o al que es, va a la cárcel, y de ahí para abajo. Pero si el presidente es corrupto, como es el caso, pues los gobernadores son corruptos, y los presidentes municipales son corruptos, y no hay forma de parar ese terrible mal. Pues que hablas de corrupción. En México, el mal ha sido tan grave que corrupción es tomado como sinónimo de éxito. El que es corrupto es una persona exitosa. Dicen, ay, es que yo quiero ser fulano, yo quiero ser sultano, pero que los pongan donde hay, no precisamente para beneficiar, sino para tomar lo que no les corresponde. Y la consecuencia es que la corrupción sigue creciendo. Lo trabajamos de arriba hacia abajo, pero también hay que trabajarlo en los pequeños, las nuevas generaciones que van, para que no vean la corrupción como sinónimo de éxito. Hay que meterle a la educación. A ver, es que son dos cosas y que estoy totalmente de acuerdo contigo. La primera es el combate a la corrupción. Tiene que hacerse ya. Eso lo va a hacer Andrés Manuel y se puede rescatar 1 billón de pesos que serviría para muchas cosas. Mira, con 1 billón de pesos que se rescate de combatir la corrupción y 400,000 millones que se rescaten de adelgazar el aparato burocrático, con eso podemos echar a andar el programa de adultos mayores, que costaría como 100,000 millones de pesos, para que tengas una idea. El apoyo a los ninis de 3,800 pesos, que serían como 200,000 millones de pesos. El impulso a todos los hospitales del país, centros de salud, que serían como 100,000 millones de pesos. Es decir, con ese dinero impulsaríamos definitivamente a México. Pero eso es la primera fase. Lo que acabas de decir es una cosa. La corrupción se ha metido como la humedad dentro de la sociedad mexicana, desgraciadamente. Cuando una persona, yo esto lo he escuchado, va a llegar, vamos a pensar que una familia, alguien de la familia llega a ser presidente municipal, los familiares se frotan las manos, ya la hicimos. ¿Cómo ya la hicimos? Sienten que ya la hicieron, hasta ahí había una frase que todavía sigue vigente, ya nos hizo justicia la revolución, ¿no? Ya vamos a poder robar. Ese es lo que significa. Entonces Andrés Manuel ha propuesto que en 2 generaciones, con una nueva educación, se va a cambiar el país. Hoy da tristeza, pero hay niños que sueñan con ser narcotraficantes. Así es terrible. Eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es devolver a la educación básica los principios fundamentales. Estos principios hoy solamente se dan o en la casa, cuando es una familia orgánica y funcional, o en la religión.
Pero si no tienen estas dos cosas, pues los niños crecen literalmente como animalitos desde el punto de vista moral y ético. Entonces es volver a dar ética y moral en los niveles básicos de la educación. Yo recuerdo cuando estudié la primaria, nosotros teníamos, en primaria y secundaria teníamos civismo, teníamos ética, teníamos filosofía, teníamos moral, es decir, yo además estudié en una escuela de monjas, entonces te daban el catecismo y todo esto, era una formación muy completa, digámoslo así, y uno sabía que no se podía robar. No solamente le temías al castigo divino, sino también temías al castigo en la tierra. Hoy no hay nada de eso, no se enseña eso en la escuela, y entonces pues los niños no aprenden lo fundamental. Andrés Manuel ha propuesto regresar esta dimensión ética, moral, cívica a los niveles básicos de educación. Ahorita mencionamos lo que es la salud, la corrupción, algunos recursos que se aplican en el estado de Veracruz. La deuda del país es impagable como la de Veracruz. Igual de impagable e incobrable. La deuda no está en este momento muy bien calculada. De este presupuesto de 5 billones se habla de que se utiliza una parte, casi el 10%, para pagar no solo la deuda, sino las consecuencias de la deuda. Entonces, y además no se baja la deuda, sino nada más es para que no aumente. Se tiene que hacer una reestructuración de la deuda pública de los estados, del país. Se tiene, repito, que adelgazar este aparato burocrático. Con eso se podría pagar la deuda externa, y se tiene que aplicar una política de austeridad a todos los niveles. En México, y por ahí leí tu artículo que se publica en El Sol de Toluca, en donde tú hablas de Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay, el cual dice esto, ¿no? La política debe tener una dimensión ética. Al político que le gusta el dinero, la plata, dice él, hay que correrlo a patadas. Entonces, si no le regresamos la dimensión ética a la política, necesitamos no solamente buenos políticos, sino más que nada necesitamos políticos buenos, que no es lo mismo. Entonces, esto es la única manera de sacar adelante a nuestro país. Yo leía, en tu artículo, cuando hablas de todos estos grandes hombres, como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, como el mismo Pepe Mujica, necesitamos ese tipo de políticos. Y ahí, en estos nombres que tú pusiste, yo anexaría a Andrés Manuel López Obrador como una gente honesta, como una gente incorruptible, que es hoy lo que necesita México, como una gente capaz de sacar adelante este país. Por eso estoy en ese proyecto y por eso creo en ese proyecto y lo estoy impulsando. Ya falta poco, afortunadamente, para el cambio verdadero, que es el que hoy viene. Andrés Manuel, dentro de los prohombres. Ahorita que hablaste de él, me brincó en la mente la serie de descalificaciones que se han hecho alrededor de su persona. No de ahora, no es de 2017 ni de 2018, sino tiene, creo que, los 16 años que él ha estado en el proceso de tratar de alcanzar la presidencia del país. Siempre que si es un peligro para México, va a copiar el gobierno de Venezuela, de Cuba. Y México tiene su propia identidad y su propio estilo de políticos. Actualmente ya todos dicen,
no, como que no nos iría tan mal con Andrés Manuel, como que sí puede haber un cambio verdadero y tenemos que esperar ese cambio, como que esa cáscara que se le había puesto alrededor de cuidado con Andrés Manuel se cayó y ahora se ve como una alternativa real de gobierno. ¿A qué se debió esto? Mira, voy a decir algo que a lo mejor es antipolítico, pero que lo tengo que decir. Y es necesario que toda la gente que nos ve, la gente que nos escucha, hagamos una autocrítica. Hemos sido muy dejados como sociedad. Hemos aplicado el valemadrismo, una práctica muy mexicana, permitido tener esta clase corrupta. No es culpa de los políticos. Hay una frase que yo siempre recuerdo, que dice: si ves a un imbécil en el poder, eso significa que los que votaron por él están bien representados. Qué triste, porque es cierto. Es decir, ¿cómo es posible que haya ganado Peña Nieto? ¿Cómo es posible que haya ganado Donald Trump? Los mexicanos hemos sido muy dejados, agachones. Esa fuerza histórica que hemos tenido, hoy no la hemos visto. Y ya no podemos dejar, esta es nuestra última oportunidad. Yo ya veo a México en la peor crisis de su historia contemporánea y ya no lo hagamos, ni siquiera ya debemos de hacerlo por nosotros. A lo mejor ya no vamos a ver mucho de lo que debíamos de ver como un gran país, pero hagámoslo por los hijos y por los nietos. Hemos sido tan tontos que creemos esa propaganda negra que de verdad lastima a las personas inteligentes cuando dicen que Andrés Manuel va a ser otro Cuba. Digo, pues no. Quien lo dice no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo. O sea, son cosas absolutamente distintas. O va a ser como Maduro, como Hugo Chávez. Esa era bueno, llegaron al extremo de poner fotografías en donde uno de los hijos de Andrés Manuel se estaba subiendo a un Lamborghini. Fotografías editadas. Otro hijo fue a una exhibición de autos, se tomó una foto con uno y decía que era, o sea, quien conoce a Andrés Manuel, y basta como gente saberlo, sabemos que es un hombre que ha aplicado la máxima de Juárez, austeridad republicana. Vive en la justa medianía Andrés Manuel López Obrador, vive sin lujos. Yo conocí su casa en Tabasco, una casa de interés social. Conocí su departamento aquí en Copilco 300, un departamento pequeño. Ahí vivía con sus 3 hijos y con Rocío, su primera esposa, que desgraciadamente falleció por una enfermedad inmunológica. Y si no, ya lo hubieran sacado todo esto de sus riquezas, ¿no? Entonces, Andrés Manuel sufría ataques absurdos y la gente lo creía. Ni siquiera leían, ni siquiera investigaban, y muchos votaron por miedo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de todo esto que significa, digamos, la campaña negra que él ha tenido, también en contra el gran fraude que se hizo para evitar que él fuera presidente de la República. Él ganó las 2 elecciones, pero con un porcentaje que no alcanzó a cubrir el tamaño del fraude que se hizo. Hoy lo que aspiramos es a que Andrés Manuel gane con más de 9 puntos porcentuales, que a decir de los entendidos en la materia de estadísticas y de cálculos, si tú ganas en cualquier escenario en México o en el mundo por más de 9 puntos de ventaja una elección, no hay fraude que te la pueda quitar, no hay manera ya que te la puedan quitar. Si ganas por menos es cuando te pueden dar la vuelta. Entonces nosotros aspiramos
a que esta vez va a ganar con más de esa ventaja y que hoy vamos a estar más preparados para evitar este fraude que ya desde hoy se prefigura y se prepara, pues que hay que enfrentarlo, porque repito, hoy no solo hay que votar, no, hoy hay que ir y convertirse en un promotor de ese voto, no hay de otra para sacar a esta clase corrupta que a veces se disfraza de PRI, a veces se disfraza de PAN, a veces se disfraza de PRD, pero que es lo mismo. Ahorita que mencionas lo de salir a votar, hay un abstencionismo enorme en cada proceso electoral. Votan menos del 50% de los mexicanos. Y se dice que si salieran más del 60%, no sería posible generar un fraude que atentara contra los derechos de los mexicanos, el derecho de elegir quién los gobierne. Acabas de decir otra gran verdad. No solamente es ganar con más el 9%, sino si salen a votar el 60% o más, ya nadie los para. Pero eso otra es lo que yo vuelvo a decir. Hoy tenemos que hacer una autocrítica como sociedad y está en nuestras manos. Está en nuestras manos ver un futuro mejor, ver un país mejor. Está en nuestras manos. Y si ni siquiera vamos a promover el voto, si ni siquiera votamos, pues estamos nosotros siendo cómplices para que nuestro país siga en el hoyo. Entonces, pues ya ni nos quejemos de lo que está sucediendo. Hoy la inseguridad está en todo el país, hoy muertes por doquier, el desempleo es enorme, el dinero no alcanza para nada, los servicios de salud son pésimos o no hay medicamentos, ni siquiera los que tienen seguridad social, las pensiones se las roban, es decir, si seguimos permitiendo todo esto, niveles de educación pésimos en nuestro país. Y si se da eso que se platica que ocurre en los procesos electorales, de que les bajan un billete a cambio de su voto, ¿no crees que vuelva a ocurrir lo mismo, de que la gente vote no por lo que ellos creen que los puede transformar, sino por su conveniencia? Sí, esa es otra de las cuestiones que están consideradas en ese 9%, ¿no? Hoy estamos tratando de despertar más conciencias, de decir, toma lo que te ofrecen y vota de acuerdo a lo que tú crees. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. El salario mínimo de un japonés es el equivalente a 25,000 pesos mensuales mexicanos, el mínimo. Y el nivel de vida es como el de México. Entonces tú imagínate, aquí en México alguien que gana 25,000 pesos mensuales la tiene resuelta, pero porque además no solamente son el ganar 25,000 pesos mensuales, sino que en Japón la salud es gratuita, la educación es gratuita, todos los servicios son gratuitos, entonces no hay que pagar nada más. Esa lana es como para darte tus satisfactores buenos, ¿no? Entonces, un país más chico que México, con el mismo número, un poco más de habitantes que México, ¿cómo es posible que no haya ningún pobre? No hay violencia, la gente vive tranquila, la gente vive sin miedo, la gente vive con capacidad económica para tener todas sus necesidades básicas totalmente resueltas desde que nacen. ¿Por qué México, un gran país, el país con mayor riquezas naturales en el mundo proporcionalmente, pues ¿por qué no estamos así? Pues por la clase política corrupta. Un país no puede ser un país en donde permitamos que 15 hombres y una mujer sean dueños del 40% del país. Es un absurdo. ¿Tú tienes fe en que las cosas cambiarán en México? Yo tengo confianza en que las cosas van a cambiar. Tengo confianza en que los mexicanos hoy vamos a dar el do de pecho, como se dice comúnmente. Quisiera tener fe, que es un dogma mayor que la simple confianza. Imagínate que continúe la delincuencia, la inseguridad, que colapse el sistema de salud,
que no haya paz. Sería terrible para nuestro país. Mira, tú nada más imagínate algo. ¿Qué hubiese pasado en Japón, o en Finlandia, o en Noruega, o en Suecia, o en Dinamarca? O no vamos casi a la perfección. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España. Si durante 2 años a la población de un estado se les estaba inyectando agua con colorante en lugar de medicamentos contra el cáncer, como pasó en Veracruz. Y que no sabemos cuánta gente murió por este hecho, que es una corrupción extrema, crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hubiera pasado en esos países? El gobierno no dura un día más, no solo el estatal, el nacional, sin necesidad de revueltas ni nada. Aquí no pasó nada. A ese extremo yo a veces equiparo a nuestro país como un ente, una persona, un boxeador que está golpeadísimo. Y ahí te dan 2 golpes más, ya que suma, ¿no? En cambio, si pongamos Japón, Finlandia, Suecia, una persona que está perfecta, que de repente recibe un golpecito, pues lo siente y reacciona ante ese golpecito, ¿no? Y hace un escandalazo y todo. Pero ya el que está, como se dice, como todo madreado, como en nuestro país, pues ya 2, 3, 4 golpes más ya no le puede. Así estamos. O sea, ya hemos perdido la capacidad de asombro de tantas cosas graves que han sucedido. Te pongo un ejemplo en Veracruz, que es mi estado y lo conozco bien. Aumentaron. En el sexenio de Duarte, hasta la fecha, 5,000% los feminicidios. 5,000%. 5,000%. No un 10, no un 15. No un 100, no. 5,000%. Secuestros. Todo mundo ha sido afectado en Veracruz por secuestros de alguna familiar, algún amigo, la gente no puede salir a la calle en muchas entidades del país, en muchos municipios está el toque de queda virtual. ¿Y qué hemos hecho como pueblo? Yo tengo una explicación histórica. México es un pueblo bronco. Cuando despierta y se decide actuar, nada lo para. Recordemos lo que ocurrió en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana hubo 1 millón de muertos, el 10% de la población de ese tiempo. Entonces tú imagínate si hubiese una revuelta, hoy una revolución, a lo mejor en la memoria histórica se pueden morir 12 millones de personas. Es decir, todos tendríamos a alguien que murió conocido, familiar, amigo, un ser querido. Entonces, ese México bronco tiene esa conciencia, ese recuerdo histórico, y prefiere aguantar, pero ya estamos al límite. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Reventar y hacer mal? ¿O con la fuerza de nuestro voto y de nuestro convencimiento, quitarnos a esta bola de corruptos y tener un cambio verdadero y tener un México nuevo? Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Ese nivel está. Y peor aún, o sea, el crimen organizado se ha adueñado del país, hoy gobierna prácticamente el país. El Estado tiene 2 potestades básicas. Uno es la recaudación de impuestos. Eso lo hace ya el crimen organizado, pidiendo derecho al piso. Y 2, la aplicación de la fuerza para aplicar la justicia. Hoy la fuerza la tiene el crimen organizado. Así ya el Estado perdió las 2 potestades básicas. Pues Miguel, hemos llegado al final del programa. El ex senador Miguel Moreno Brizuela, quien actualmente está colaborando con Andrés Manuel en el proceso.
Fíjate que te quiero decir algo que, para terminar y para despedirme, te agradezco muchísimo, Pedro, esta entrevista, porque sé la calidad de tu programa y que además mucha gente lo ve, muchísima gente lo ve. Decidí convocar a todos los que no son de Morena, a todos los que no están en un partido político, convocarlos para formar un frente. Este frente se llama Con Andrés Manuel Unidos Podemos. Un frente que el único objetivo que tiene es llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y se sumó muchísimo. Hoy regresa incluso del exilio, del autoexilio, Marcelo Ebrard Casaubon, que es con quien yo me coordino políticamente, y esta anexión al proyecto de Andrés Manuel López Obrador va a ser una anexión de mucha fuerza. La gente, también Marcelo tuvo su guerra negra, su guerra de lodo con esto de la línea 12 del metro, que es la peor calumnia e infamia que ha habido en los últimos tiempos, pero ahora regresa y esperemos que esta suma de fuerzas, de grandes personalidades, de grandes hombres, de grandes mujeres, pues permita llegar al cambio verdadero. Miguel, gracias, muchas gracias por esta excelente y bella entrevista. Gracias. Esto es George Num, Proyecto Tierra. Gracias a usted que nos acompaña el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Proyecto George Num es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.